Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde, en este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Para nosotros realmente es un honor poder tener aquí con nosotros al doctor Luis Gutiérrez Heikel. Él es cardiólogo y cardiólogo intervencionista y vamos a hablar de el dolor en el lado izquierdo del pecho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Será un infarto? Entonces, doctor, de verdad le agradecemos mucho su espacio y muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que se están conectando hoy. Eh, para mí es un placer poder hablar de este tema que es tan importante en la práctica diaria de nosotros los cardiólogos. Bueno, el dolor en el pecho realmente es un síntoma muy importante. Si nosotros analizamos en los servicios de emergencias, se dice que más o menos 4 o 6 de cada 100 personas que llegan a un servicio de emergencias van a consultar por dolor en el pecho. Y algo muy importante es que el dolor torácico puede ser causado por condiciones leves o por condiciones graves y por eso nunca debe ser un síntoma que los pacientes deben ignorar. Eh, Esto es importante porque, bueno, porque muchas veces los pacientes tienen un dolor en el pecho, van a una farmacia, piden que les den analgésicos, ¿verdad? Y de pronto estamos perdiendo la oportunidad de diagnosticar una enfermedad grave o importante de forma temprana y obviamente darle tratamiento precoz. Eh, en el pecho, algo que es muy importante, ¿verdad? Y por eso pongo esta imagen de la anatomía del tórax cortado, digamos, de forma como un corte seccional. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces la gente piensa, ¿verdad? Los pacientes, esto es muy frecuente en la práctica nuestra, en la consulta, que siempre que algo duele en el pecho o en el lado izquierdo es el corazón, ¿verdad? Pero si nosotros vemos acá, como ustedes pueden ver con la flechita, nosotros tenemos, bueno, una piel, tenemos grasa debajo de la piel, tenemos músculo, tenemos huesos. Debajo de las estructuras ya óseas del tórax tenemos además las membranas que cubren el pulmón y el corazón, que se llaman la pleura y el pericardio. Tenemos los pulmones, tenemos el corazón como tal, y todavía atrás tenemos estructuras que también pueden producir síntomas como por ejemplo el esófago, la aorta, la vena cava, los huesos e incluso la porción posterior de la espalda. ¿Y esto por qué tiene mucha importancia? Bueno, porque así como el dolor torácico puede ser causado por condiciones graves como un infarto, como eh, una neumonía o otras condiciones, también puede ser causado por condiciones muy leves como una inflamación del músculo, como una inflamación de la piel, entre otras, ¿verdad? Entonces, importante esto, ¿por qué? Bueno, porque muchas veces la gente se angustia demasiado cuando, por ejemplo, consulta a un cardiólogo o consulta donde un médico y no se encuentra ningún hallazgo que explique el dolor, pero hay que entender que hay muchas estructuras torácicas que pueden estar asociadas a dolor. ¿Cuáles deben ser los signos de alarma para un paciente que tiene dolor en el pecho? Bueno, primero recordar que, como les dije, cualquier dolor en el tórax debe ser estudiado. La presencia de dolor en el tórax asociado con falta de aire o disnea, que es como llamamos a eso desde el punto de vista médico, la opresión en el tórax que se va o se irradia al cuello o al brazo izquierdo, el dolor en el tórax que se asocia con el esfuerzo, ¿verdad? Este paciente que va y que siempre que sube la cuesta para ir a la pulpería, para ir al supermercado, le da una opresión en el tórax que para y se le quita, esto nosotros lo llamamos angina, esto es un síntoma que es muy importante. Todo dolor que sea de inicio súbito e intenso, o sea, un dolor que de un momento a otro empieza un dolor intenso en el tórax, que es muy fuerte, esos dolores siempre deben ser de cuidado y deben motivar al paciente a consultar. La presencia de sudoración fría durante los episodios de dolor o el dolor torácico que se asocia a palpitaciones, o sea, a taquicardias o a desmayos o a casi desmayos. La pregunta más importante que siempre hacen la gente, bueno, cuando me duele el lado izquierdo es mi corazón. La respuesta es no necesariamente. Como les decía, hay estructuras múltiples en el lado izquierdo que se pueden inflamar o pueden tener problemas y que pueden ser la causa del dolor, e incluso hay estructuras del abdomen que pueden producir dolores que llamamos irradiados. Entonces, como vemos en esta gráfica, vemos, por ejemplo, que una persona con un problema del hígado podría tener dolor en el hombro, alguien con el corazón puede tener dolor en el lado izquierdo, alguien que tiene problemas de la vesícula, del páncreas, de una úlcera duodenal, podría tener en la boca del estómago que se le vaya al tórax, igualmente un cólico renal. Por ejemplo, una pancreatitis puede irradiarse a la espalda, igualmente que
que una úlcera perforada. Entonces, realmente los dolores torácicos deben ser estudiados porque no solo patología del tórax, sino también del abdomen pueden ser la causa de estos síntomas. ¿Cómo es el dolor de origen coronario? Bueno, el dolor de origen cardíaco coronario usualmente tiende a ser opresivo, o sea, la gente lo describe o la descripción clásica dice que es como tener una pata de elefante encima del pecho. O sea, el paciente siente que le están oprimiendo su pecho. Usualmente este dolor es irradiado al brazo izquierdo, al cuello o a la mandíbula. Se tiende a asociar a sudoración fría y a falta de aire. Y además, con mucha frecuencia, se asocia a síntomas como náuseas y vómitos. Usualmente el paciente con dolor torácico asociado a un infarto no se ve bien, el paciente se ve pálido, ¿verdad? Se ve que está realmente sufriendo dolor agudo, ¿verdad? Y estas características de dolor, si alguien tiende, pues lo tiene, debe hacer que de inmediato consulte a un servicio de emergencias. ¿Por qué se produce el dolor de origen coronario? Porque esa es una pregunta frecuente. La gente dice, bueno, doctor, pero es que el corazón no duele. No, el corazón sí duele. Cuando el músculo cardíaco le deja de llegar sangre, ¿verdad? Como vemos acá, que una arteria se fue llenando de grasa al punto de que en un momento se forma un coágulo y se tapa completamente y deja de pasar sangre por ese tubo que se llaman arterias. Al dejar de llegar sangre a una parte del músculo cardíaco, esto es lo que causa dolor. O sea, la irritación de las fibras nerviosas del músculo cardíaco genera dolor torácico y el dolor torácico entonces es el signo más importante o el síntoma más importante de que al corazón le puede estar pasando algo. Entonces, la respuesta a esa pregunta frecuente, que si el dolor causa dolor, la respuesta es sí, el corazón sí causa dolor. Dentro de estructuras cardíacas que pueden causar dolor torácico, hablamos también del dolor que llamamos pericardítico. El pericardio, ¿verdad? Es una estructura que envuelve el corazón, es una membrana. Básicamente lo que forma es como un saco y en ese saco el corazón está envuelto y eso es lo que permite que el corazón básicamente no esté oscilando durante la contracción dentro del tórax. Y este dolor usualmente es diferente al dolor de un infarto. Es un dolor que tiende a ser punzante. Típicamente el paciente el dolor le empeora con la respiración. Si respira profundo, la membrana extra se moviliza y entonces produce más dolor y cuando se bota el aire el dolor desaparece. Y algunas veces el dolor puede ser tan intenso o tan difuso, o sea, afecta tanto todo el tórax que podría ser difícil de distinguir de un dolor de origen coronario. Algo interesante, ¿verdad? El dolor de tipo pericardítico es que típicamente el paciente tiende a reclinarse hacia adelante para aliviar el dolor porque esto separa las membranas del corazón y hace que dejen de rozarse entre ellas y ese roce es lo que genera este tipo de dolor asociado a pericarditis. El dolor también puede ser del esófago, ¿verdad? Como hablamos antes que les mostré la primera diapositiva de la anatomía, veíamos que atrás del corazón hay una estructura que se llama el esófago, que es el tubito que comunica la garganta con el estómago por donde pasan los alimentos. El dolor que se origina en el esófago puede ser confuso, puede a veces ser indistinguible del dolor de origen cardíaco, pero tiende a tener algunas características que lo hacen diferente. Usualmente es un dolor de tipo quemante o urente, está muy relacionado con las comidas, ¿verdad? Cuando comemos aumentamos la cantidad de ácido en el estómago y ese ácido irrita el esófago y produce dolor, entonces el paciente tiende a referir una relación entre el tiempo de las comidas y la aparición del dolor y además con frecuencia hay síntomas de acidez o de sensación de regurgitación, o sea, el paciente siente que la comida se le devuelve hacia la garganta, esto nosotros lo llamamos reflujo. El espasmo de esófago a veces es otra condición que esta sí es muy parecida al dolor de un infarto y básicamente es que por comer alguna carne o por comer un alimento muy frío o muy caliente, el esófago se contrae súbitamente y esta contracción del músculo, ¿verdad? Que el esófago es un músculo, al igual que el músculo cardíaco, produce un dolor muy intenso, opresivo, detrás del esternón que se parece muchísimo al dolor de un infarto. Entonces, esa es otra condición. Por eso muchas veces cuando revisamos un paciente en cardiología y no encontramos causa cardíaca del dolor torácico, remitimos a los pacientes a los gastroenterólogos para que hagan procedimientos de gastroscopía y ver si hay síntomas o signos que sugieran que haya patología en el esófago. También puede haber dolor, como les decía anteriormente, originado en la pleura o en el pulmón.
El dolor pleural o pulmonar tiende a ser mucho más lateral, o sea, está hacia los lados del tórax, no tanto en el centro del tórax. Y básicamente lo que ocurre es que la pleura, que es esto que vemos aquí en azul, que es una membrana que cubre el tejido pulmonar, se inflama asociado con una neumonía, asociado con una infección de origen viral, asociado a un golpe, asociado a algunas enfermedades inflamatorias, ¿verdad? Como el lupus, como las vasculitis, otros tipos de enfermedades. Y típicamente el dolor de la pleura tiende a empeorar con la tos o con la respiración. O sea, decimos que el dolor tiene un patrón respirofásico, o sea, con la inspiración el dolor empeora y con la expiración, o sea, cuando botamos el aire, el dolor mejora. Y con frecuencia, además, estos dolores, como son de origen inflamatorio, se asocian a fiebre o otros síntomas de inflamación como cansancio, sudoración, dolores musculares. Otras estructuras que pueden producir también dolor en el lado izquierdo es el dolor de tipo osteomuscular. Como su nombre lo dice, es dolor originado en huesos o músculos. Puede ser ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, puede estar localizado en el centro. Frecuentemente hay un antecedente de haber hecho ejercicio o trauma y el dolor tiende a empeorar con los movimientos y mejora con el reposo. Opuesto al dolor, por ejemplo, causado con un infarto, el paciente con un infarto tiene dolor, se mueva o no se mueva. Los pacientes que tienen dolor causado por inflamación de las costillas, por inflamación del músculo pectoral, ¿verdad? Que se pega, digamos, al esternón. Estos dolores con los movimientos del brazo, con la respiración o con otros movimientos empeoran, mientras que el dolor, como les decía, de corazón no tiene esa relación con movimiento o actividad física. El dolor además es más constante y puede durar días o semanas. O sea, los pacientes que llegan a veces con lo que nosotros llamamos una costocondritis, habitualmente el dolor es constante, ¿verdad? Y el paciente dice, bueno, tengo 2 meses, un mes, una semana de estar con un dolor constante que a veces me empeora y típicamente el paciente localiza muy bien el dolor en un solo punto, que es donde habitualmente está el sitio de inflamación. Puede haber dolores también de origen neurítico. ¿Qué significa esto? Bueno, que los nervios, que son las estructuras que llevan las sensaciones del cuerpo, se inflaman. Es muy frecuente, como vemos en esta foto, que los seres humanos tengamos infecciones por el virus herpes. Y las infecciones por el virus herpes siguen viviendo, decimos nosotros que están latentes a nivel de los nervios. Y cuando estamos bajo estrés, cuando tomamos medicamentos que bajan las defensas o cuando tenemos infecciones que nos bajan las defensas, puede hacer que el virus se reactive. Y esto produce una condición que nosotros llamamos herpes zóster. Y muchas veces el dolor del herpes zóster aparece incluso antes de que aparezca esto, que es lo que nosotros vemos con placas o vesículas a nivel del tórax. Entonces muchas veces empieza un dolor muy intenso, que es constante, que tiende a ser como una banda, que digamos es como una línea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo del tórax, y hasta días o horas después de que empiezan los síntomas, aparecen las vesículas típicas del herpes o que son parecidas a cuando la gente tenía varicela, ¿verdad? O un herpes en la boca. Y entonces muchas veces estos pacientes consultan emergencias por un dolor que es intenso y que puede confundirse con el dolor de causas más severas como dolor de origen pulmonar, dolor asociado a la ruptura de la aorta, que se llama disección de aorta, o al dolor asociado a un infarto. También existe una entidad, ¿verdad?, que nosotros siempre consideramos que es lo que llamamos en medicina un diagnóstico de descarte, o sea, es lo que dejamos de último, donde echamos el cajón, después de que no encontramos realmente condiciones médicas que pongan en riesgo la vida de un paciente. Y esto lo llamamos nosotros dolor psicógeno. Este dolor tiende a ser de muy corta duración, usualmente es de tipo punzante y está asociado al estrés y a la ansiedad. Lo típico, ¿verdad? Es que el paciente dice, bueno, ¿dónde le duele el tórax? Y el paciente dice, aquí. El paciente señala con un dedo un sitio único, ¿verdad? Que es muy pequeño y habitualmente, ¿verdad? Este no es el comportamiento de los dolores asociados a enfermedades orgánicas, o sea, enfermedades de estructuras que están dentro del tórax. Y este dolor usualmente es fugaz, decimos nosotros, o sea, el dolor tiende a durar segundos o a lo más un minuto, ¿verdad? Son dolores de muy corta duración y es muy interesante porque son dolores a los cuales frecuentemente investigamos muchas cosas, no logramos encontrar una causa y además de eso es un dolor que habitualmente es de muy difícil manejo. Habitualmente no logramos
quitarlos y en ocasiones hay que usar estrategias, digamos, de tipo psiquiátrico, psicológico, para ver qué otras condiciones de estrés, de antecedentes de abuso, de agresión, etcétera, están detrás de estos dolores y que son la causa de lo que nosotros llamamos somatización del dolor. O sea, que alguien manifieste un problema de tipo mental o psicológico en su cuerpo y eso se llama somatización. También podemos tener dolores de origen abdominal, o sea que estructuras que están fuera del tórax pueden producir dolor a nivel del abdomen. ¿Cuáles condiciones son las más frecuentes que causan esto? Bueno, una de ellas es el cólico biliar, lo que la gente llama piedras en la vesícula. Este es un dolor que decimos nosotros tipo cólico, o sea, los dolores cólicos son dolores como el de las pasadas de estómago cuando uno tiene diarrea. Es un dolor que viene y va, que es muy intenso. El paciente usualmente cuando tiene un dolor tipo cólico se ve muy agitado, ¿verdad? El paciente se ve como inquieto, el paciente dice, pucha, no me puedo dejar de mover porque siento que si me muevo se me alivia. Y usualmente el dolor afecta más en el hipocondrio derecho, o sea, debajo de las costillas por el lado derecho, en la región a donde está el hígado. Y este dolor usualmente se irradia al tórax y puede empeorar con las comidas que son altas en contenido de grasa. Por otro lado, las úlceras gástricas o las úlceras duodenales pueden producir dolor que puede llegar a ser muy grave cuando una úlcera se perfora, ¿verdad? O sea, cuando se hace un hueco en la estructura de la víscera como el duodeno o el estómago porque la úlcera es muy profunda y típicamente este dolor se asocia a las comidas, usualmente es ardoroso y afecta el epigastrio, o sea, la boca del estómago. Y por otro lado, hay una condición muy grave que frecuentemente se asocia a los medicamentos o al consumo excesivo de alcohol y es la pancreatitis. Esto es la inflamación del páncreas, que es un órgano que está detrás del estómago y que tiende a producir un dolor en el epigastrio que tiende a ser muy intenso y que habitualmente decimos que se irradia en banda, o sea, se irradia como ver una cinta por ambos lados del abdomen, en la porción superior del abdomen, y por eso muchas veces afecta el lado izquierdo del tórax y puede ser difícil de distinguir del dolor causado por los infartos o otras condiciones de tipo cardiorrespiratorio. Entonces vemos el dolor de la vesícula, ¿verdad? Que tiende a afectar lo que llamamos el hipocondrio derecho o la zona que está debajo de las costillas en el lado derecho. El dolor del páncreas que tiende a afectar más la boca del estómago y que tiende a irse para los lados como una banda. Y la úlcera gástrica o duodenal que tiende a afectar más que todo el epigastrio o lo que la gente llama la boca del estómago. ¿Qué recomendaciones hay cuando tenemos un dolor en el lado izquierdo? Bueno, lo primero es nunca ignorar un dolor, en especial cuando el dolor es agudo, intenso y no desaparece rápidamente. Siempre que esto ocurra, lo mejor es ir a un servicio de emergencias. Los dolores en el tórax deben valorarse en urgencias para poder hacer exámenes complementarios que permitan llegar a un diagnóstico. Y si no llegamos a un diagnóstico, por lo menos descartar los diagnósticos más importantes. ¿Cuáles son signos de alarma? Bueno, la presencia de dolor torácico asociado a presión baja o a presión muy alta, a sudoración fría, a falta de aire, a náuseas o vómitos o a la presencia de palidez. Esto es algo muy importante que yo siempre le digo a mis pacientes, ¿verdad? A veces los pacientes nos llaman o nos escriben a un WhatsApp, doctor, es que estoy con dolor en el pecho, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomarme? Bueno, muchas veces la respuesta que ustedes van a ver de un médico cardiólogo, de un médico no cardiólogo es, vaya a emergencias. Y la gente podría interpretar, bueno, es que el doctor seguro le da pereza responderme, el doctor no quiere responder y quiere que yo vaya al consultorio. Bueno, la realidad es que el dolor torácico puede comprometer estructuras tan importantes del cuerpo y ser tan grave que recetar y intentar hacer el diagnóstico a través de un mensaje de texto por un WhatsApp, a través de una llamada telefónica, lo que puede hacer es inducir al paciente en el riesgo de que no diagnostiquemos una enfermedad grave. ¿Verdad? Yo recuerdo hace un tiempo estando en el Hospital México, que durante la pandemia, ¿verdad? Que una paciente me llamaron del Hospital de Heredia para trasladarme a una señora que tenía un infarto, que estaba muy mal, con la presión muy baja. Y la historia de esta señora es que había consultado con un médico, el médico le dijo que le iba a hacer una consulta virtual, la señora le dijo, bueno, que tenía dolor en el pecho, que el dolor era intenso, que era un dolor opresivo, que sería para el brazo. Y esta persona que le hizo el interrogatorio le decía que si cuando se estripaba el tórax le dolía, y ella le decía que sí, cuando me toco aquí me duele. Y entonces le dijo, no, eso es una inflamación de las costillas y le dio una receta de antiinflamatorios.
La señora se puso muy mal durante la noche y al día siguiente hubo que hacerle de emergencia un cateterismo cardíaco y abrirle una arteria muy importante, el corazón que estaba tapada. Y eso es un ejemplo muy importante de por qué nunca debemos hacer el diagnóstico o intentar hacer el diagnóstico de estas condiciones por una llamada o por un mensaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos evitar que se haga el diagnóstico precoz de una condición grave como un infarto agudo del miocardio. En el abordaje clínico, bueno, algo que es muy importante, ¿verdad? Que cada día lamentablemente se ve menos en la medicina moderna, ¿verdad? Es hacer una buena historia clínica y una exploración física. Como ustedes vieron durante la charla, los dolores según el órgano que afecten son muy diferentes. O sea, es muy diferente el dolor del hígado, el dolor de una úlcera, el dolor del esófago. Entonces, haciendo una buena exploración física y una buena historia clínica al paciente, preguntándole algunas cosas importantes, la mayoría de las veces podemos orientar el diagnóstico y qué tan grave es y qué tan urgente tenemos que actuar. Debemos valorar siempre la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿verdad? No es lo mismo un paciente que llega caminando a un servicio de consulta externa con un dolor en el pecho, que tiene la presión normal, la frecuencia cardíaca normal, la frecuencia respiratoria normal, que tiene un dolor que tiene 20 días de estar ahí todo el tiempo, ¿verdad? Contra un paciente que llega con dolor agudo, que está pálido, que está sudoroso, que la presión está baja, que la frecuencia cardíaca está alta, que se ve que respira mal, ¿verdad? Son dos pacientes completamente diferentes y que deben abordarse de una forma completamente diferente y con una premura totalmente diferente. ¿Qué cosas debemos también buscar? Bueno, buscar datos de sangrado, si ha habido sangrado en las heces, si ha vomitado sangre, si se ve pálido, si hay sitios donde podemos palpar al paciente y hay dolor. Algo muy importante es que el 80% del diagnóstico está en una buena historia clínica y un examen físico. Y algo importante para repetir es que no se puede diagnosticar el dolor en el tórax por una llamada o por un WhatsApp, ¿verdad? Podría ser algo muy irresponsable de nuestra parte como médicos de recetar o hacer el diagnóstico de condiciones sin valorar un paciente de forma presencial. Exámenes básicos. Bueno, es muy frecuente que tengamos que hacer exámenes para evaluar un paciente con un dolor torácico, entre ellos un electro, ¿verdad? Cuando un paciente consulta, por ejemplo, un servicio de emergencias por un dolor torácico, nuestros lineamientos internacionales o guías dicen que debería tener el paciente un electrocardiograma en los primeros 10 minutos desde que llegue al servicio de emergencias. Laboratorios, ¿verdad? Que incluyen hemograma, función del riñón, enzimas del hígado, la amilasa para ver si está afectado el páncreas, las enzimas del corazón para ver si es un infarto, una radiografía de tórax para ver si hay una neumonía, para ver si hay una fractura en una costilla en un paciente que de pronto tuvo un golpe, o otros según cada caso. Muchísimas gracias. Y no sé, abro la oportunidad para preguntas de las personas que están conectadas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, por acá nos preguntan, bueno, nos hacen el comentario de que ha habido como más casos de personas que han tenido infartos y son jóvenes, ¿verdad? Preguntan que si la sintomatología puede ser parecida o si en este caso hay que tener como algún signo de alarma extra, ¿verdad? Cuando son así jovencitos. Sí, bueno, en los jóvenes en realidad los síntomas son lo mismo, ¿verdad? El problema muchas veces con las personas jóvenes, los dos extremos de la vida, el muy joven y el muy mayor, tienden a consultar un poco más tarde. ¿Por qué? Porque muchas veces, si alguien a los 30 años empieza con un dolor en el tórax, de la mayoría de las personas no pensarían que alguien tan joven tenga un infarto, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante, como les decía, que siempre que haya un dolor en el pecho, que es importante la gente consulte. ¿Por qué? Bueno, porque cada día vemos infartos en gente más joven. Yo he visto infartos en personas de 26 años. He visto infartos en gente realmente muy joven y que uno ni siquiera se imaginaría, que no tienen una historia familiar de infartos, que no han tenido problemas de colesterol o ningún tipo en su vida y tienen un infarto. Entonces, realmente la respuesta es no, los síntomas son exactamente iguales, ¿verdad? Pero muchas veces la consulta sí es más tardía en las personas de los extremos de la edad. Aquí por otro lado preguntan que si puede haber infartos sin que haya algún tipo de dolor. Sí, la respuesta a esa pregunta es sí. Se dice más o menos que 1 de cada 4 infartos ocurren con síntomas mínimos o sin síntomas. Entonces, esto es interesante, ¿por qué? Porque usted puede llegar hoy a la consulta de un médico por cualquier otra razón, le hacen un electrocardiograma o le hacen un ultrasonido del corazón y encontramos una zona de infarto y el paciente nunca tuvo síntomas. Estos infartos, que se llaman infartos silentes,
tienden a ocurrir mucho más frecuentemente en personas que tienen problemas de los nervios, o sea, neuropatías, en pacientes que tienen neuropatía diabética particularmente, y en personas adultas mayores, que tienden a tener síntomas mucho más leves, ¿verdad? En personas también que tienen condiciones neurológicas o que tienen demencia, ¿verdad? Donde de pronto como están agitados o muy dormidos no se dan cuenta y pueden ocurrir este tipo de condiciones donde tengan un infarto sin que se hayan dado cuenta. Perfecto. Por acá también nos preguntan específicamente en mujeres si existe alguna edad donde es más común que ellas padezcan de los infartos y también preguntan sobre los síntomas, porque sí se ha escuchado que a las mujeres puede que se les manifieste de otra forma. Sí, bueno, las mujeres es muy interesante. Mientras la mujer esté, digamos, menstruando, ¿verdad? O no haya llegado a la fase del climaterio o la menopausia, la mujer está de alguna manera un poco más protegida que el hombre para los infartos. O sea, habitualmente la edad de la mujer del infarto es 5 a 10 años después que la edad habitual del hombre. O sea, las mujeres tienden a tener los infartos habitualmente después de los 60 años. Y efectivamente las mujeres tienden a tener síntomas más atípicos que los hombres y diagnósticos más tardíos. La razón más importante es que el umbral del dolor de las mujeres es mucho más alto, entonces las mujeres tienden a consultar mucho menos que los hombres por dolor. Y lo segundo es que por razones lamentables, ¿verdad? Muchas veces las mujeres reciben una atención menor durante la evaluación de múltiples patologías, no solo el dolor torácico, que los hombres. O sea, lamentablemente existe como un estereotipo, ¿verdad? Un estigma de que las mujeres consultan más por ansiedad, por condiciones asociadas al estrés, lo cual es totalmente falso y muchas veces se interpretan dolores torácicos que son importantes como asociados a dolores psicógenos, que fue lo que dijimos que era lo último que hacemos o lo último que diagnosticamos, y esto puede hacer que el diagnóstico de las mujeres sea más tardío. Y de igual manera las mujeres, particularmente las mujeres por encima de los 65 años, muchas veces manifiestan primero falta de aire que dolor en el pecho como síntoma de infarto. Entonces, realmente en las mujeres se comporta muy diferente y lo que sí es muy importante es que las mujeres que tienen dolor torácico, que no se esperen en su casa, aunque son muy valientes, que consulten un servicio de emergencias o la presencia de falta de aire persistente que no tiene una explicación clara, de inmediato ir a consultar un servicio de emergencias. Excelente, doctor. También nos dicen, bueno, aquí hay varias que dicen que sí, que en efecto van, se hacen un electro, todo sale bien, ya son años de tener un dolor, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí recapitular a cuáles otros especialistas pueden consultar para ir descartando, ¿verdad? De dónde viene ese dolor. Sí, esto que digamos que comentan o que preguntan es muy frecuente, o sea, lo que nosotros llamamos dolores torácicos crónicos sin causa aparente, ¿verdad? O sea, muchas veces nos enfrentamos a situaciones, ¿verdad? Donde un paciente ha consultado por años por dolor, va a emergencias, le hacen un electro, todo le sale bien, las enzimas son normales. Hoy en día nosotros tenemos mucha tecnología para llegar a un diagnóstico en estos casos. Lo primero que hacemos usualmente en una situación de estas es habitualmente hacer lo que llamamos una angiotomografía de corazón, o sea, un TAC o una tomografía cardíaca. ¿Por qué razón? Bueno, porque esto nos va a permitir, sin necesidad de hacer un estudio invasivo, de ver las arterias del corazón y ver si hay obstrucciones o hay otras condiciones, malformaciones coronarias, presencia de segmentos del corazón donde las arterias están metidas dentro del músculo, que son causas frecuentes de dolor en el pecho, y nos permite buscar diagnósticos alternativos del dolor torácico del paciente. Esto es muy importante, ¿por qué? Bueno, porque muchos de estos pacientes pasan años sin que se haga un diagnóstico y esto se puede hacer de forma no invasiva, con la enorme ventaja además de que cuando un paciente tiene un TAC del corazón normal, la probabilidad de que efectivamente no tenga enfermedad en las coronarias es del 99.5%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tener un angiotac normal es casi absolutamente relacionado con la ausencia de enfermedad en las coronarias. Mientras que, por ejemplo, a veces hacemos una prueba de esfuerzo o hacemos otro tipo de estudios en este grupo de pacientes que salen normales y podrían tener enfermedad o otro subtipo de cosas que no se detecta mediante una prueba de esfuerzo. Cuando no encontramos, digamos, una condición en un TAC de corazón, en un ecocardiograma de estrés, etcétera, en estudios básicos de cardiología, lo primero y habitualmente que hacemos es enviar al paciente a gastroenterología para que se le haga una endoscopía digestiva alta o una gastroscopía para ver si no tiene una úlcera, descartar que no tenga patología del esófago o esofagitis.
un ultrasonido de abdomen, ¿verdad? Para ver que no haya enfermedad en la vesícula, que no haya enfermedad en el páncreas y una radiografía del tórax para ver que no haya patología a nivel pulmonar. Si descartamos, digamos, estos 5 ejes que hemos hablado, la verdad es que la probabilidad de que el paciente tenga una condición grave del dolor torácico es muy baja y usualmente esto va a permitir que el paciente ya se sienta más tranquilo desde el punto de vista clínico porque sabe que no tiene una condición grave que realmente amenace su vida. Ok, perfectísimo. Para cerrar, doctor, nada más nos preguntan por aquí cuáles pueden ser previsiones básicas para una persona, digamos, ya mayor de unos 55, ya llegando a los 60, ¿verdad? Y también aprovechando el marco, ¿verdad? Del Día Mundial del Corazón, tal vez así unos consejitos rápidos de cómo cuidarse para prevenir, ¿verdad? Todo este tipo de lesiones. Ok, bueno, cuando nosotros analizamos la enfermedad cardiovascular, tenemos que tener muy claro que existen lo que nosotros llamamos factores de riesgo modificables y no modificables. ¿Ok? Los factores de riesgo no modificables básicamente son la edad, el sexo y la historia familiar. O sea, sobre esas 3 cosas lamentablemente no podemos incidir, pero sobre todo lo demás sí. Entonces, ¿qué debemos hacer para lograr reducir el riesgo de tener un evento cardiovascular? O sea, un infarto, una cirugía bypass, la necesidad de stents en las coronarias, un derrame cerebral u otras condiciones cardiovasculares. Bueno, uno, un excelente control de la hipertensión arterial y además el diagnóstico de la hipertensión arterial, tomarse la presión con frecuencia y saber cuál es el número normal para detectar cuando la presión se sube. Segundo, chequearse exámenes frecuentemente para ver la parte metabólica, particularmente el azúcar y los lípidos o el colesterol. La lipidemia o los trastornos del colesterol son la principal causa de producción de enfermedad cardiovascular en el mundo. Dentro de los factores de riesgo modificables, evitar el fumado, ¿verdad? El tabaquismo. En el mundo se considera que 1 de cada 3 fumadores van a morir de un infarto o de una condición cardíaca y 1 de cada 5 seres humanos van a morir de alguna condición relacionada con el tabaco, ya sea cáncer, enfermedad pulmonar, derrame cerebral, etcétera. Lo otro es la actividad física, o sea, mínimo tratar de hacer 150 minutos de actividad física por semana, dividido en 5 sesiones, tratando de no dejar más de 2 días sin hacer ejercicio. Esto se refiere a actividad física moderada, o sea, que usted salga, camine, que siente que se agita un poco, ¿verdad? No es a morirse, pero tampoco es un paseo de ir viendo pájaros y parando a tomar fotos, ¿verdad? Sino que una caminata que sea constante. Lo otro es la dieta, ¿verdad? Una dieta que sea alta en frutas, alta en vegetales, que tenga una cantidad pequeña de carbohidratos, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis pacientes que la forma más sencilla es dividir el plato de comida en 4, o sea, la cuarta parte del plato vegetal, la cuarta parte del plato ensalada, la otra cuarta parte un carbohidrato, arroz y frijoles, o espagueti, o tortillas, o papas, o yuca, ¿verdad? Y la otra cuarta parte, una proteína, si es posible, ¿verdad? Obviamente no todo el mundo tiene acceso a proteína todos los días, pero puede ser proteína del huevo, si no se puede pollo, carne, otras cosas. Y con estos principios básicos, realmente el riesgo cardiovascular baja de forma importante. ¿Cuánto? O sea, es impresionante. Por ejemplo, la actividad física, 150 minutos de actividad física por semana baja el riesgo de tener un infarto en un 35%. Una dieta balanceada baja el riesgo de tener un infarto en más de un 20%. Tener un excelente control de la hipertensión baja el riesgo de un evento cardiovascular en números enormes, o sea, por cada 10 que bajo la presión arterial, el riesgo de un infarto puede bajar un 20%. Por cada 18 que bajo el colesterol malo, bajo el riesgo de un infarto un 38%. O sea, que esto significa que hay múltiples factores que yo puedo modificar teniendo un buen control, teniendo un médico motivado que realmente me oriente en lograr las metas y los objetivos de control de mis enfermedades crónicas. Y eso es lo que más nos va a permitir reducir el riesgo de tener complicaciones cardíacas a futuro. Excelente, doctor. Bueno, eso fue un súper cierre, ¿verdad? Más completo imposible. De verdad, le agradecemos muchísimo el tiempito. También le agradecemos mucho a todas las personas que se conectaron esta tarde y nada más recordarles que esta charla la vamos a subir al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica. Entonces ahí pueden repasarla si les quedó alguna duda que el doctor ya haya aclarado en su exposición y también para que puedan compartirla con otras personas, ¿verdad? Llegadas a ustedes, que es muy importante que todos tengamos más conocimiento sobre el tema. Así que mil gracias, doctor, por estar con nosotros. Con mucho gusto, que tengan buena tarde. Hasta luego. Igual, hasta luego.